Entonces vamos a comenzar. Gracias, Cristian. Bien, pues me da mucho gusto saludarles una vez más en estas frecuencias de la Escuela Judicial Electoral, en este diplomado en Comunicación Política Electoral, y esperar que todas y todos ustedes estén muy bien y que podamos compartir durante el tiempo de esta sesión algunos elementos en torno a las principales características del modelo de comunicación política, así llamado. Cuando hablamos de modelo de comunicación política, hablamos del modelo de comunicación política electoral. Entonces, sin embargo, se extiende más allá de las campañas electorales. Es en general la forma como se ha acordado que se intercambien los mensajes que tienen que ver con la propaganda electoral en busca del voto para poder acceder a los cargos de representación política. Entonces, espero que ustedes estén cómodos, que estén bien, que este horario les asiente muy bien. Carlos, muy buenos días. Giovanna, Berenice, pues las veo muy atentas, me da mucho gusto. Pablo, si les parece bien, voy a hacer un conjunto de reflexiones. En el camino, por favor, no duden, como siempre, en hacer algún comentario o alguna pregunta, que lo recibiremos con todo gusto. Entonces, cuando damos este módulo, a mí me gusta remontarme un poco a los aspectos históricos. La primera parte, aspectos históricos en general, para destacar la importancia de la comunicación política en general en el fenómeno del Estado, en el fenómeno político, en el fenómeno del, del gobierno. Entonces, pues es sabido que desde Roma los senadores, cuando tenían divergencias entre sí y en relación con el emperador, pues usaban de la comunicación política, la técnica del cuchicheo, ¿no? De la técnica de la desinformación. No es de ninguna manera nueva. Los romanos la usaban, fijaban afuera del Senado algunas comunicaciones, el resumen de lo que se había decidido ese día, y en ocasiones también usaban las fake news, ¿no? Para poder desorientar, confundir, por lo menos durante algún tiempo, a los destinatarios de su comunicación política. También lo hicieron los propios reyes medievales, lo hicieron también los presidentes de la República del siglo XIX en México. Utilizaban la prensa, que era la prensa escrita, que era el medio de comunicación pues más presente para transmitir sus mensajes, y hubo pasajes muy críticos y muy difíciles, donde la prensa durante la independencia, por ejemplo, fue censurada y las imprentas fueron confiscadas. Por eso tenemos en la Constitución la prescripción de que no se puede confiscar la imprenta, o sea, la máquina con la que se hacen los periódicos, ¿no? Y, digamos, esa expresión debería de extenderse para entenderse que no se debe limitar en general la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los principales derechos políticos fundamentales, es un derecho humano fundamental, y podemos decir que el mundo moderno, el Estado constitucional, está sostenido en la libertad de expresión. O sea, si la libertad de expresión y de comunicación no tuviera tal
relevancia, entonces no habría sido el motivo por el cual en Europa los protestantes y los católicos tuvieron confrontaciones muy serias, muy graves, al punto pues de producir tremendos baños de sangre en algunos pasajes muy tristes del conflicto entre religiones. Y en México, también en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, su artículo primero, justamente ampara la libertad de expresión. Y en México, con motivo de la peculiar historia que hemos tenido, de que tenemos una preferencia por los gobiernos presidenciales, pues también hemos incurrido en el tipo de prácticas que significa limitar la libertad de expresión de prensa, de comunicación. Decía yo, en la independencia había panfletos, o sea, había una incipiente tradición práctica de utilizar los panfletos y los periódicos, los pasquines, periodiquitos de 3, 5 páginas, de 2, 3 páginas, para dar a conocer las posturas de los diferentes grupos políticos. Y, por ejemplo, yo que soy del estado de Oaxaca, conozco la triste historia de Tinoco y Palacios, que es una de las principales calles de la ciudad, porque Tinoco y Palacios eran dos personas, precisamente fueron precursores de la independencia en una ciudad tan importante como era la ciudad de Oaxaca en aquel tiempo, y fueron no solo asesinados, sino que fueron colgados y sus cabezas exhibidas en el centro de la ciudad por ejercer la libertad de expresión, distribuyendo panfletos y periódicos en favor de la independencia. Entonces, para que tengamos unas imágenes iniciales de por qué es tan relevante el modelo de comunicación política y por qué es conveniente conocer y entender la justificación que el propio Estado mexicano ha venido ofreciendo, y desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las restricciones en el uso de los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, en relación con las elecciones. ¿De acuerdo? Es decir, porque siempre ha sido un problema muy serio en general en las democracias, en las dictaduras, por supuesto, y en la peculiar historia mexicana. Desde la independencia, decía yo, hasta las veces en las que Santana, por ejemplo, Antonio López de Santana, mandó a requisar o mandó a decomisar o a confiscar la imprenta, o sea, el aparato, la máquina en la que se imprimían los periódicos. Pues recordemos la historia de los hermanos Flores Magón, este año que es el año de Ricardo Flores Magón, porque ellos se opusieron a la dictadura ya interminable de Porfirio Díaz, otro paisano oaxaqueño, pero que, digamos, prolongó demasiado su estancia en el poder, y los hermanos Flores Magón crearon Regeneración, que era el periódico en el cual daban a conocer sus posturas políticas críticas, en donde defendieron el ideario original de la revolución, que fue el salario, establecer un salario mínimo, una jornada laboral reducida, no empleo para las mujeres en el periodo pre y postparto y durante la lactancia. Este tipo de reivindicaciones en el periódico Regeneración pues se expresaron. Y luego vino no solo la prensa, sino la radio. La radio, que aparte el telégrafo también en la época del porfiriato, Porfirio Díaz lo utilizó como un medio de comunicación política muy efectivo. Mandaba telegramas para dar instrucciones breves. Recuerden ustedes aquella famosa que fue el de
mátenlos en caliente y luego averiguamos, ¿no? Que es que en Veracruz habían detenido a algunos críticos y inconformes y activistas en contra de su régimen, y cuando le avisaron que los habían detenido, le preguntaron, ¿qué hacemos, presidente? Dijo, mátenlos en caliente, luego averiguamos, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicaciones, pues, del telegrama, el telégrafo, lo facilitó en su momento, luego la radio lo hizo todavía más dinámico. Ahí Miguel Ángel Granados Chapa nos dejó algunos testimonios de cómo en el inicio de la Constitución de 1917, cuando entró en vigor, y tiempo después, en los años 20, la disputa de los primeros partidos políticos del Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Agrarista, el Partido Cooperativista, el Partido Comunista, fue precisamente para el derecho a tener y, digamos, usar los radiotransmisores, porque desde luego influían en las campañas electorales, ¿sí? Entonces, en esta etapa que es muy interesante regresar a examinar cómo se dio el debate y cómo se emitieron algunos acuerdos administrativos mínimos para tratar de regular la compra y el uso de los radiotransmisores, pues estuvo involucrado el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, que se fundó en 1929 y sacó provecho de la radiotransmisión, o sea, utilizaba con habilidad la radiotransmisión. No perdamos de vista que en Europa, en los años 30, pues el régimen de Hitler utilizó la radio de una manera muy hábil, ¿no? Goebbels se hizo famoso por ser uno de los creadores precisamente de las estrategias de comunicación política, que era, por ejemplo, repetir la misma noticia y la misma idea, hasta adoctrinar y condicionar la mente y la conducta de los destinatarios. Entonces, en México, pues el presidente Lázaro Cárdenas transmitió, está grabada su voz y el discurso de la expropiación petrolera. Yo les recomiendo la colección Voz Viva de México. Yo creo que ahora se puede conseguir si entra uno al portal de la UNAM de difusión cultural, y el discurso de Lázaro Cárdenas el día de la expropiación petrolera en marzo de 1938, justamente alcanzó una cobertura importante porque la transmitió por radio. Después apareció el fenómeno de la televisión. En la televisión, cuando empezó a expandirse su uso, el presidente Miguel Alemán, esto también lo relata Miguel Ángel Granados Chapa, ¿sí? Contrató a Salvador Novo, un intelectual y literato mexicano, y lo comisionó para que fuera a Europa y a Estados Unidos a examinar los modelos de comunicación de televisión fundamentalmente, para ver qué convenía más al país, si establecer un modelo europeo o establecer un modelo americano de televisión. El modelo europeo de radio y de televisión privilegia la comunicación pública, es decir, las radiofrecuencias, las telefrecuencias, ¿verdad? Pertenecen al Estado y el Estado concesiona el uso de estas frecuencias del espacio radioeléctrico, pero el Estado interviene, el Estado maneja los medios de comunicación incluso. Por ejemplo, en España, pues la televisión española, díganme ustedes si han visto algún otro canal de televisión. Hay algunos pequeños regionales, pero la televisión española es una televisión pública, como la PBS, ¿no? El Public Broadcasting Service
en Estados Unidos o la BBC de Londres son grandes corporaciones públicas, no son privadas, ¿sí? Entonces, Salvador Novo regresó y le informó al presidente que nos convenía por la tradición cultural, la pertenencia de México al mundo iberoamericano, un modelo europeo de televisión, pero Miguel Alemán hizo lo contrario, estableció un modelo más de corte americano, que fundó por lo tanto el original Televisa, ¿no? Y además se hizo socio de Televisa, no solamente eso, sino que se hizo socio de Televisa y la W Radio y todo un conglomerado de empresas porque vio pues claramente la importancia no solo en términos económicos, sino en términos políticos, de rentabilidad político-electoral. Se comprenderá entonces cómo es que entre la prensa, la radio y la televisión, en el origen y el desarrollo del Estado mexicano del siglo XX, ha habido lo que los colombianos han llamado un estado complejo de inconstitucionalidad, una condición compleja de inconstitucionalidad. Se trata de un terreno sembrado con muchas minas, se trata de un espacio de interacción entre Estado y sociedad bastante sensible. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cada vez que cambiaba el sexenio, el presidente de la República en turno se sentaba, como todavía lo hace, con la poderosa eh, corporación, ¿no? Que agrupa a los radiodifusores y los televisores, que es la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, para negociar los términos en que la radio y la televisión va a mantener la relación con el Estado y particularmente con la política presidencial. Eso se hizo cada 6 años, ¿de acuerdo? El presidente priista, poderoso, pues no absoluto, pero poderoso, podía apretar las tuercas de esa relación. Y podía hacerlo, por ejemplo, ordenando que no se le vendiera papel periódico a algún periódico, ¿sí? Porque el Estado controlado por el PRI era el dueño de las acciones mayoritarias de PIPSA, que era productora e importadora de papel, sociedad anónima, ¿sí? Y que explotaba pues, los bosques, ¿no? Y la madera en varios lugares del país. Y de allí pues se hace el papel periódico, pues no le vendía periódico a algún periódico, o sea, al Excelsior o al Universal, y con eso lo limitaba. O, por ejemplo, mandar a que el subdirector de un periódico o de una revista fuera un político, de tal manera intervenir por dentro al medio de comunicación y poder orientar o por lo menos detener, prever, ¿verdad? Los flujos de noticias contrarios al gobierno. Entre otras estrategias y tácticas, ¿no? Pero la más delicada apareció en 1968. El movimiento estudiantil universitario pues generó la represión en Tlatelolco en contra de los estudiantes, y Televisa y la radio controlada por Televisa e incluso Radio UNAM, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Monsiváis y otros muchos, varios intelectuales, se opusieron y criticaron fuertemente las acciones del gobierno, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz instruyó, y esto me consta porque platiqué con él en su momento, a un joven abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que era subdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llamado Mario Moya Palencia, ¿sí? Y también instruyó a el jefe de Mario Moya Palencia, que era el director, ¿no? Cuyo nombre en este momento se me escapa de la mente, pero llegó a ser
una carrera política muy exitosa. Entre otras cosas, fue presidente del PRI. Le faltó solo ser presidente de la República. Y estos dos personajes, además ligados con Miguel Alemán, crearon dos acuerdos presidenciales, ¿sí?, en donde establecían un impuesto especial para que las televisoras y las radiodifusoras, ¿sí?, pagaran a través del tiempo aire programable en radio y en televisión al gobierno, ¿sí?, al Estado mexicano, una contraprestación. ¿Qué fue eso? Es el llamado tiempo fiscal que hoy se usa en el modelo de comunicación político-electoral, ¿de acuerdo? Entonces, a cada radiodifusora y a cada televisora se le impuso el 12.5% de su del tiempo programable diario, ¿sí?, como un impuesto especial, además del impuesto sobre la renta. Y también se le impuso las medias horas que el gobierno tiene a su disposición para transmitir programas sociales de beneficio social, y también la hora nacional, los domingos en la noche. Entonces, ese tiempo cuesta. En la medida en que va avanzando el tiempo, los años 70, los años 80, imagínense el número de estaciones de radio y de televisión. Imagínense cuántas estaciones de radio y televisión tenemos hoy. Claro, cada vez que cambiaba el sexenio y en la medida que se avanzó en la transición democrática y en las alternancias, pues los radiodifusores, que son un poder, el quinto poder, le han llamado algunos, ¿sí?, por su capacidad de influencia en la radio y la televisión, comenzaron en los años 80 a abrir estos formatos de 4 y de 5 horas con líderes de opinión en la radio, de las 6 de la mañana a las 10, 11 de la mañana, ¿sí? Gutiérrez Vivó, Ferriz de Con, Carmen Aristegui, en su momento Memo Ochoa, se convirtieron en personajes políticos, en líderes de opinión, que influían en la política e influían también en las elecciones, porque editorializar las noticias, que en México es una práctica libérrima, ¿sí?, el hacer muecas, expresiones y no nada más dar la noticia de manera objetiva e imparcial, neutral, sino estar editorializando, ¿sí, Berenice?, las noticias, el decir, eso me parece que sí, eso me parece que no. Hombre, ¿cómo fue a hacer eso? Pues así le hacen. Son, a la fecha, personajes políticos, los líderes de opinión, ¿no? De López Dóriga a Carmen Aristegui, en fin, son factores políticos, son actores políticos. Entonces, y claro, los gobiernos priistas fueron negociando, pero los dueños de las concesiones, porque son titulares de las concesiones, no son dueños, son titulares de concesiones. Los dueños somos nosotros, ¿sí?, del espectro radioeléctrico, aunque parezca extraño. Pero el artículo 27 de la Constitución dice que la propiedad originaria de todo lo que hay debajo y encima de la tierra en nuestro país corresponde a la nación. Y encima de la tierra lo que hay es espectro radioeléctrico. Entonces, nosotros concesionamos a través del gobierno federal el uso de las frecuencias de radio y televisión a los radiotelevisores. Ellos son titulares de concesiones, ¿sí? Por eso, no olvidemos que el origen del hoy Televisión Azteca fue, en rigor, Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, que fue producto de una expropiación, vamos a decir, de que le retiraron la concesión, ¿sí? Se creó una televisora pública también como una represalia por haber manejado críticamente las noticias en el año 68 en contra
del gobierno con motivo del movimiento estudiantil. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para que se entienda la complejidad del modelo de comunicación política. Porque claro, al llegar el año 2000, como estos formatos de radio y de televisión eran tan impactantes en el electorado, pues ya yo me acuerdo perfectamente que en 1988, Jacobo Zabludovsky, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era candidato a la presidencia de la República, probablemente varios de ustedes eran muy pequeños o no habían nacido, ¿no? Pero aquí el maestro Carlos Oropesa y yo ya estábamos por estos lares, ¿no? Yo me acuerdo, Carlos, no sé si te acuerdas, que Jacobo Zabludovsky, no fue si me acuerdo, fue 88, 94, creo que fue 88, invitó a Cuauhtémoc Cárdenas y lo sentó a una entrevista y mira que eran amigos, ¿no? Y le sacó la historia de su papá y llevó al estudio a un medio hermano de Cuauhtémoc Cárdenas para manchar la figura de Cuauhtémoc, diciendo que su papá y su familia no eran tan impolutos como se presentaba ante la opinión pública y el electorado. Imagínense ustedes, sí. Y le sacó ahí sentado Cuauhtémoc, el reportaje de su familia y de sus medio hermanos y demás, porque el general Lázaro Cárdenas pues había tenido por ahí algunos amoríos, ¿no? Y había tenido pues otros hijos. Entonces le llevaron a un medio hermano a Cuauhtémoc diciendo, a ver, tú no te llevas con él, tú lo has excluido y dices que eres incluyente. Imagínense eso, ¿no? Entonces, claro, hubo quien se ofendió terriblemente, hubo a quien le gustó mucho que se hiciera eso, ¿no? Dependiendo del color partidario, pero lo que quiero decir es que poco a poco se fue resquebrajando esa relación entre el presidente priista, el Poder Ejecutivo, sus operadores y los medios de comunicación, hasta que llegó el año 2000. Y en el año 2000, la alternancia presidencial, pues, ¿qué creen que pasó? Pues inmediatamente Vicente Fox, los radiotelevisores buscaron al presidente para al fin lograr algo que venían planteando desde siempre, que es el reducir el tiempo del 12.5% a su mínima expresión, ¿no? E hicieron un acuerdo, modificar, emitir un reglamento de radio y televisión. Bueno, existía el reglamento de la ley de radio y televisión, modificar el reglamento y colocar lo que está hasta ahora, ¿sí? Que el tiempo, aquel 12.5% se convirtió en 1.5. Imagínense. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues los motivos fueron el 12.5% es mucho, el gobierno no lo utiliza, ¿sí? Es muy caro y mejor cambiemos por 1.5%, pero en horarios triple A. O sea, de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Horarios triple A, que es cuando las personas nos sentamos en el televisor o vamos en el vehículo, estamos en la casa y escuchamos la radio. Entonces, esa fue una negociación aparentemente positiva. Se quedó atrás el 12.5% y de ese multipliquen ustedes ahora 1.5% del tiempo programable en radio y en televisión. Estamos hablando de que en México hay 2.500 estaciones de radio y hay aproximadamente 450 frecuencias de radio y televisión, ¿sí? Que además no están sueltas, sino forman parte de grupos radiofónicos y grupos televisivos abiertos y también obviamente de cable y también hay señal satelital, ¿no? Y por supuesto, en la última década me van a decir ustedes, aparte está el Internet, por supuesto, y las redes sociales, desde luego, ¿no? Que son parte de la temática de este diplomado. Entonces, ¿cuál es el punto fino? El punto fino en materia del modelo de comunicación política es que la radio y la televisión
han sido y siguen siendo, ¿sí?, la número 1 y la número 2 en audiencias, no las redes sociales ni el Internet, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La radio y la televisión mantienen la mayor penetración, cobertura en el grueso de la población, no las redes sociales. Porque las personas podemos tener 1 y hasta 2 teléfonos inteligentes, ¿no? O podemos tener acceso a Internet, que no todos tenemos. Hay una enorme brecha digital. Pero lo que sí tenemos es un radio o tenemos una televisión. Y eso, el taquero o el del restaurante, pues llegamos ahí, estamos bien. Están muchas personas en todo el país se informan a través de la radio y de la televisión. Por eso, porque en el modelo de comunicación política se dirige a un mercado de actores políticos y de votantes potenciales, es por lo que cobra y sigue teniendo relevancia la radio y la televisión, por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Como seguramente ustedes recordarán, han leído, en el año 2005 y 2006. Pues que como se podía comprar un candidato, un partido podía comprar directamente tiempo, aire en radio o en televisión, y los dueños de los grupos radiofónicos, pues agradecidos con el presidente Vicente Fox porque le redujo de 12.5 a 1.5% el impuesto especial que venía desde 1968-69, pues claro que tomaron posición la mayoría de ellos en su momento en contra de Andrés Manuel López Obrador en el año 2005-2006. Para empezar, comenzaron a subir propaganda calumniosa en diciembre, noviembre y diciembre del 2005 en contra, sobre todo, de López Obrador. Y aunque el PRD y la alianza que postulaba López Obrador pudo haber contestado, la respuesta fue tardada y fue menor, una menor proporción, por lo que el PRD presentó la queja ante el Instituto Federal Electoral solicitándole que le dijeran los medios, como los operadores de radio y televisión, que bajaran esa propaganda calumniosa de inmediato, porque López Obrador llevaba 10 puntos de ventaja, ¿sí?, en 2005, inicios de 2006, frente a Felipe Calderón y frente a Roberto Madrazo en la elección presidencial. El Instituto Federal Electoral le respondió al PRD que no tenía facultades, porque el procedimiento ordinario sancionador que estaba regulado en el Código Electoral, pues establecía unos plazos largos para poder resolver quejas, ¿no?, y procedimientos sancionatorios, pero que precisamente la propaganda no estaba prevista y que además podía incurrirse en una censura y en una limitación a la libertad de expresión. ¿Sí, Berenice, Giovanna? Entonces, lógicamente, el Instituto Federal Electoral dijo: yo no soy competente. El maestro José Woldenberg ya no estaba, pero sí estaba Luis Carlos Ugalde, ¿no?, y otros consejeros, presidente del IFE, y respondieron que no. El PRD acudió a la Sala Superior del Tribunal y en enero del 2005, dado que se seguía multiplicando en los medios esta propaganda calumniosa en contra de López Obrador y en general del PRD y la alianza que postulaba a López Obrador, la Sala Superior le ordenó en una sentencia de las más importantes que ha habido en esta materia en México a el Instituto Federal Electoral que debía atender la queja, darle entrada, tramitar la queja, y le dijo que se podía desprender de una interpretación de la Constitución y del
y del Código Electoral, de que sí podía, ¿no?, decirle a los radiodifusores, televisores, que detuvieran y suspendieran la transmisión de esa propaganda calumniosa, que por lo tanto hubiera medidas cautelares, ¿sí? O sea, medidas provisionales para detener la campaña calumniosa. Ese es el origen del procedimiento especial sancionador. El IFE lo hizo y de esa manera se pudo limitar de alguna forma esta, esta estrategia de comunicación política que aprovechaba una laguna en la legislación porque no había forma de detener esa propaganda calumniosa. ¿De acuerdo? Entonces, después caminó el tiempo, incluso recuerdo que el presidente del IFE promovió, ante la rijosidad que había en el ambiente político electoral, la campaña presidencial a inicios del 2006, que hubiera una tregua, se firmó una tregua en el Instituto Federal Electoral entre los partidos y dijeron, a ver, bájenle, calmen las aguas porque está el ambiente muy rijoso, muy polarizado, muy conflictivo, ¿sí? Y luego, bueno, ya se reactivó otra vez. López Obrador comenzó a perder puntos en las encuestas y cometió 3 errores. Uno grave de comunicación política, porque como el presidente Vicente Fox, un día sí y otro también, así como lo hace López Obrador con la mañanera, puede ser que en algunos momentos se meta en cuestiones electorales. La Sala Superior del Tribunal se lo ha mandado decir y le ha establecido incluso multas. En aquel momento Vicente Fox entró al proceso electoral y, por ejemplo, hacía expresiones como no cambiar de caballo, sino que se votara por Felipe Calderón, por el Partido Acción Nacional. Y ese tipo de expresiones también le fueron restando puntos a Calderón, a López Obrador, pero López Calderón cometió un error, teniendo una ventaja importante en las encuestas. De repente, un día le dijo, ya cállate, chachalaca, ¿no?, al presidente Fox, que fue una expresión, pues, de comunicación política. Entonces, los medios de comunicación, radio y televisión, reprodujeron eso, ¿no? Porque hoy día, desde hace 20 años, las estrategias políticas de comunicación, el marketing político, pues vive de eso, ¿no? Entonces aprovecharon ese error de López Obrador y lo potenciaron de tal manera que le afectó mucho. Se le vendió a la gente que miren, el que va a ser presidente, ¿no?, está en contra de la libertad de expresión, ¿no? Le dice al presidente de la República, además con una expresión, pues, que no fue la más afortunada, le dijo, cállate, chachalaca. No, se lo sacaron en 8 columnas en la prensa y todos los días repetían, y otra vez, al estilo Goebbels, ¿no? Se lo repetían en la radio y televisión a López Obrador, cállate, chachalaca, cállate, chachalaca. Entonces la gente registró eso en su memoria emocional, quedó, digamos, afectada por eso. Luego cometió otro error nuestro querido presidente López Obrador. En aquel momento, como pensó que ya la tenía ganada, y sí, pues tenía una ventaja considerable, 5 puntos, 6 puntos, hacia el mes de mayo, no fue al primer debate entre candidatos. Entonces dijo, no, yo no voy porque me van a atacar a mí. Los otros dos, o sea, Roberto Madrazo y Felipe Calderón, no acudió, y eso le hizo otra vez perder puntos. Y un tercer error que se comenta y se vio en aquel momento fue que dejó plantados y no fue a la Convención Nacional Bancaria con los dueños de los bancos, ¿no?, y del sistema financiero, a Acapulco. Y entonces, obviamente, sus adversarios lo empezaron a decir, ya ven, él es como Chávez, ¿sí?, el venezolano,
él es un peligro para México, él nos va a llevar a la quiebra, él va a hacer lo que está haciendo Chávez en Venezuela. Y esa campaña se la compraron los empresarios de la Coparmex y de otras organizaciones empresariales, de acuerdo con el PAN, ¿verdad? Y con el PRI, y se la pusieron en la prensa, en la radio y la televisión, durante todo el mes de junio, cuando la elección tenía lugar el 2 de julio. Entonces, comprar una pauta, ustedes imagínense cuánto costó, ¿sí? Cuando además los partidos políticos, del dinero que reciben de financiamiento público, ¿sí?, ordinario y para la campaña, que reciben además un refuerzo del monto de financiamiento público en el año de las campañas, ¿sí?, se gastaban entre todos 1,000 millones de pesos. De los 4,000 millones, 3,000, 4,000 que recibían los partidos, se gastaban 1,000 millones de pesos en propaganda en radio y televisión. Era un negocio redondo para los radiodifusores y los televisores, que se daban el lujo de recibir o no recibir a los candidatos, de tomarles o no tomarles la llamada, o de venderles al precio que querían, si eran amigos, si no eran amigos, si eran amigos de algún familiar o tenían algún vínculo o hacían algún compromiso, ¿sí?, con el que iba a ser gobernante, y le vendían más barato los tiempos, ¿de acuerdo? Vayan por favor registrando la problemática, porque nos dirigimos a entender cuáles son las características fundamentales del modelo de comunicación política, fundamentalmente en radio y televisión, que está vigente desde 2007 y se reforzó en 2014, y que hoy, 2022, se comienza otra vez a poner sobre la mesa el tema de que si el modelo es legítimo o no es legítimo, si es eficaz o no es eficaz, si sirve o no sirve para detener la propaganda calumniosa, si sirve o no sirve para equilibrar la competencia política en los procesos electorales, ¿sí? Y si logramos a través de este modelo de comunicación resolver el problema de la intervención de los radiotelevisores, vamos a llamarlos así, de estos grupos poderosos, que además están concentrados en 7 familias, ¿no?, en el proceso electoral. Les quiero decir, en este punto, antes de pasar a la lámina y que vayamos viendo los rasgos del modelo de comunicación política, que no es un asunto solo de México, ¿no? No es un asunto solo de México. Por ejemplo, en Guatemala, este fenómeno ha sido ya limitado porque también hay una regulación y también se ha intervenido en el mercado de la comunicación política, pero un chofer, conductor de un vehículo, de un político, se fue a vivir a Guatemala a finales de los años 90, a mediados de los 90. Tuvo la fortuna de casarse con una señora muy rica de Guatemala, ¿sí?, y se convirtió poco a poco en el Emilio Azcárraga de Guatemala, o sea, en el dueño de la radio y de la televisión de Guatemala, ¿sí?, este personaje. Conforme pasaron los años, empezó a hacer tratos con los políticos y les hizo que firmaran pagarés. Fíjense, pagarés, de que a cambio de venderles o de facilitarles el acceso a sus radiodifusoras y televisoras, este personaje los comprometía, primero firmando un pagaré. Los políticos aspirantes a candidatos o candidatos firmaban un pagaré, y después él, si ellos al llegar al gobierno le quedaban mal, entonces le sacaba en la prensa el pagaré, decía, mira, sí, el diputado, ¿no?, me firmó el pagaré del presidente municipal y no me lo ha pagado, ¿no?
¿Por qué? Porque no le quedaba, no le cumplía los compromisos que hicieron. Seguramente compromisos de darle obra pública o beneficiarlo de alguna manera. Este es el problema del circuito vicioso, ¿sí? Entre comunicación política y gobierno, elecciones y gobierno, porque pues es un mercado y en el mercado pasan cosas lícitas, pero también cosas ilícitas, malas prácticas. Entonces, en varios países se empezó a dar este fenómeno. Este fenómeno también se presentó, pues, por supuesto, en Ecuador, este fenómeno se presentó en Brasil, ¿no? ¿Y quiénes ganaron? Pues ganaron los titulares de la radio y la televisión, los dueños de la radio y la televisión, porque entraron en esas transacciones con los políticos utilizando los medios de comunicación. Entonces, en México, eso obtuvo una respuesta contundente, porque al perder López Obrador la presidencia de la República en julio del 2006 por 246,000 votos, o sea, 0.5%, imagínense ustedes, pues ¿a quién le habrían ustedes echado la culpa? Pues a los medios de comunicación, obviamente, ¿no? Habrían dicho ustedes, por estar en ese negocio multimillonario, ¿no? Y con esos acuerdos bajo la mesa con el PAN y con el PRI, me vendieron, ¿no? Y por ustedes perdí. Entonces López Obrador pues hizo un plantón en Reforma, que yo recuerdo haber ido, Carlos, caminado, me hicieron una entrevista entonces en Univisión, ¿sí? Con Carlos, que escribe en el periódico Reforma, con Carlos Ramírez. Entonces fuimos, bajé con él ahí de la torre de Univisión y caminamos por el plantón en Reforma y hablamos con las personas que estaban ahí. Nos dijeron, esto es intolerable de aquí, no nos vamos a salir hasta que se modifique el reglamento, ¿no?, de financiamiento y fiscalización y se modifique los términos del modelo de comunicación política. Entonces, yo era un consultor de un organismo internacional y trajimos, fíjense ustedes, a 10 expertos del extranjero al Senado de la República. En el Senado de la República, el hoy presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, era investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estoy hablando de julio del año 2007. Y también era secretario técnico de la Comisión para la Reforma del Estado. Y el maestro Ciro Murayama era subdirector e investigador de un área del Instituto de Estudios Legislativos del Senado de la República. Entonces, hicimos un acuerdo con el liderazgo de la Cámara, con el senador Beltrones, senador Arturo Núñez, ¿no? Y trajimos, desde luego el PAN también, ¿no? Y trajimos a 10 expertos para ver cómo podíamos modificar el modelo de comunicación política. De esos expertos, Carlos, a los senadores y a los legisladores mexicanos, a los políticos mexicanos, les interesó el modelo brasileño, el modelo español y el modelo chileno, particularmente esos tres, porque en esos tres el Estado interviene de una manera más directa en el mercado de la comunicación política y establece un monitoreo, una supervisión de los flujos, vamos a llamarlos así, de los mensajes de comunicación y trata de que estos no sean aprovechados de una manera ilícita o con malas prácticas o con mucho dinero para hacer ganar un candidato o para desequilibrar la cancha y romper el principio de equidad en la contienda. El modelo brasileño es brutalmente duro. Ahí los legisladores mexicanos dijeron, no podemos establecer medidas tan drásticas como a la primera falla cancelarle la concesión a la radiodifusora o a la televisora, ¿no?
Si hay reincidencia y si hay gravedad, entonces sí. Ustedes pueden ver hoy en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales este tipo de previsiones. Si la radiodifusora, si la televisora, si los concesionarios no obedecen la pauta que se les envía para que pasen los mensajes, los spots, como se le remitió, entonces pueden tener una sanción, que puede ser una multa, y en el extremo, pero muy en el extremo, tendría que ser muy grave, reiterada, sistemática, la cancelación de la concesión. Entonces, vamos a ver, pues, qué consiste este modelo de comunicación. Dense cuenta cómo los grupos radiofónicos y televisivos perdieron 1,000 millones de pesos, o sea, al año, ¿no? Y sobre todo lo más importante, perdieron el poder de condicionar a las y los políticos, ¿sí? A entrar con ellos en transacciones para acceder a los tiempos de radio y televisión. ¿Cómo se logró eso? Cancelando el mercado de medios. Por eso el modelo de comunicación política prohíbe, lo dice la Constitución en el artículo 41, es lo primero que dice en esta materia, ¿sí? Ningún candidato, partido o persona puede comprar o adquirir, no solo comprar, dice adquirir, se le agregó en el año 2014, adquirir. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. En 2007 se puso, nadie puede comprar. Sí, pero entonces algún abogado ingenioso dijo, pues no lo compramos, pero nos lo donan. Donación no es compraventa. O nos cede una parte del tiempo el señor Azcárraga o el señor otro de TV Azteca. Entonces, nos lo cede o nos lo dona. No. Eso es, dijeron en 2014, no. Hay que cambiarle. No es comprar, es adquirir. O sea, no. Y otra cosa muy importante, no tengo que probar y traer el contrato. Por el hecho de que un político, un candidato, aparezca en radio o en televisión y le estén haciendo la entrevista o lo estén promoviendo, llamando al voto, ¿sí? Entonces, por ese solo hecho, se presume que adquirió, ¿eh? Fíjense nada más, ¿sí me entienden? No necesitan ustedes probar, traer el contrato, traen el video o traen el audio y dicen, oigan, él adquirió, él adquirió, no necesito traer el contrato. Entonces está interesante porque los mexicanos lo que tratamos de hacer con el modelo de comunicación política es justicia. Vamos a decir justicia mediática en relación con las elecciones, que haya justicia como equidad, ¿me entienden? Justicia como equidad, Pablo. De que los flujos de noticias, de información, sean equitativos, proporcionales, porque de otra manera, pues el que tiene más saliva traga más pinole. Si alguien tiene mucho dinero, pues pasa lo que pasó en 2006, compramos una pauta multimillonaria durante un mes y le metemos en la cabeza al electorado que X es un peligro para México o Y es la solución para todos los problemas nacionales y de este mundo, ¿no? Ese es el fondo del asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Interviniendo el mercado de comunicación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Ahorita vamos a ver en la segunda parte de la clase, de la sesión. Vamos a ver formalmente cuáles son las características y qué implicaciones tiene y un poco el debate que ha resucitado en estos últimos 2 o 3 años de si se trata de una violación a la libertad de expresión, una restricción a un derecho fundamental. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, doctor. Precisamente ayer veíamos con el doctor González Alcaraz este tema de que los medios son un negocio y cómo es que a través de artilugios legales
los políticos intentan, y lo mencionaba el compañero Carlos Oropesa, cómo es que los políticos se adaptan para saltar o violar de cierta forma esta regulación que cada vez es un poquito más estricta. Y aquí me gustaría traer a colación cómo el hecho de que cómo han crecido las agencias de las llamadas RP, ¿no? Las agencias de relaciones públicas, precisamente de 2014, 2015 a la fecha, se han más que duplicado. ¿Y quiénes están detrás de esas agencias de RP? Pues normalmente quienes ocuparon un cargo medio alto o alto en algún medio de comunicación. ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Pues el contacto, la entrevista con algún medio sin que se contrate al medio como tal, sino ellos como agencia de relaciones públicas te abren una cartera de posibles entrevistadores para que tú lleves a tu político, a tu personaje, y te cobran con un contrato por algo que nada que ver con medios de comunicación, ¿no? Taller de equidad de género, taller de participación política, taller de N cantidad de cosas. Cuando yo soy reportero, pero también he colaborado en campañas, en comunicación social, empiezas a analizar por medio de la ley de transparencia a quienes se les dan contratos por $1,000,000, $500,000, adjudicación directa o invitación a cuando menos 3, y ves quiénes son esas personas titulares o representantes legales de la empresa, dices, ok, ahí está el meollo del asunto. Y lo más negro, a veces pensamos como en los medios más tradicionales, más conocidos, pero hay que ver lo que hacen los Cantón Cetina, ¿no? Es realmente terrorífico, o sea, son una mafia, o sea, mafia, pero mafia. Y luego ya cuando nos vamos al interior de la República, yo tuve la oportunidad de trabajar un pequeño tiempo en un diario en Quintana Roo, y la verdad es que lo dejé porque no podías ir más allá. Resultaba que X empresario era el compadre del dueño, X empresario era el sobrino del dueño, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en Cancún no hay Uber? Cuando se quiso hacer ese reportaje, me dijeron, no, ese tema ni lo toques porque el líder sindical es socio del medio, ¿no? Entonces, ahí hay un mapa político empresarial con los medios que estaría muy bien trazar, ¿no? Entender, por ejemplo, que Paola Rojas es cercana a Felipe Calderón, entender que Oscar Mario Beteta tiene un vínculo político con alguien, cosas que pocos saben, que López Dóriga es realmente compadre de Peña Nieto, o sea, cositas que a veces desde fuera no entendemos si no estás como muy dentro, ¿no? Y la verdad es que es bastante lamentable que todas estas regulaciones que se están haciendo en el esquema político o la estrategia política que se plantean los candidatos, en lugar de que se busque respetarla, la están tratando de violar de distintas formas, ¿no? Gracias. Exacto. Muy bien. Te felicito, Pablo. Muy buena opinión y eso me da pie, antes de ver las características fundamentales del modelo, para también traer a la conversación algo que he venido sosteniendo y que es el hecho de la importancia de que el presidente de la República, la figura presidencial, la institución presidencial, sí tenga el nivel y la capacidad de negociación con este muestrario complejo de poderes informales en el país, ¿no? Entre otros, este holding, porque es un conglomerado de empresas interrelacionadas, como hay en el mundo del deporte, que es otra tremenda, otro ejemplo también de estos tratos informales. Eh, eh, de empresas que son un poder, no solamente económico, sino político. Y entonces no es un fenómeno solo de México, es un fenómeno, pues vean Trump, ¿no? En Estados Unidos, con su televisora, con sus medios de comunicación. Ahora en Estados Unidos hay ciertas reglas consuetudinarias, prácticas y formales, de que si un candidato tiene un medio de comunicación o un medio de comunicación va a favorecer a un candidato, lo tiene que decir abiertamente. O sea, en México,
Por ejemplo, estas relaciones de familiaridad o de compadrazgo, etcétera, tendrían que ser públicas para que el propio medio se autorregulara y López Dóriga dijera, bueno, yo no puedo entrevistar a él, si lo entrevisto a él, dado que es mi compadre, también tengo que entrevistar y darle el mismo tiempo al que no es mi compadre, ¿no? O sea, ese tipo de tratos y de prácticas en Estados Unidos, por ejemplo, sin que tampoco sea la panacea, están muy arraigados porque se vio claramente que Trump, que allá se puede comprar tiempo aire libremente, pues entonces también el que tiene más dinero puede influir más, ¿no? Aquí hemos tratado de evitar eso. Ahora, ¿a cambio de qué? Ya lo dijo Pablo, a cambio de muchos otros tratos e interacciones informales que se dan en los hechos. Y aparte, me he enterado, ¿no? Hablando con algunos políticos que, digamos, 10 años después, ¿no? De que cambió el negocio. O sea, ya no es que los medios de comunicación dicen, pues esos 1,000 millones que recibían porque los partidos tenían que venir conmigo y los candidatos a comprarme el tiempo aire en radio y televisión, pues ahora ya no me los dan para tiempo aire, pero me los dan por debajo de la mesa. De todas maneras, para editorializar, para vender paquetes indirectos, ¿no? De manejo de de estas estrategias de comunicación política, que además los despachos de consultoría política, ¿no? Y de comunicación también han avanzado en sus estrategias creativas y hoy tienen una variedad de ofertas para presentárselas a los candidatos que incluyen pues las diferentes ventanas que van de prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, ¿no? Y juegan con con esta variedad de posibilidades. O sea, el negocio cambió porque esos 1,000 millones, la radio y la televisión ya no lo reciben por tiempo de compra de tiempo aire, pero sí lo recibe por otro tipo de programas que se pueden hacer y otro tipo de negocios. Vaya, ¿no? Entonces, eso. De tal suerte que ante lo que la Corte Constitucional de Colombia ha llamado un estado de inconstitucionalidad en el mercado de los medios de comunicación y su relación con la política y las elecciones, es muy complejo, como bien dice Pablo, que lo está relatando por sus propias experiencias, ¿no? Intervenir en ese mercado. O sea, es un asunto complejo, ¿no? Y claro, los flujos críticos, es decir, es que el modelo restringe la libertad de expresión, es que el modelo no sirve, es que el modelo no logra inhibir, es que el modelo es muy costoso de sostener por la supervisión. ¿Saben cuánto costó la máquina con la cual, que es única en el mundo, que se compró en Israel, para que la pauta, ¿sí? La pauta, que es la programación de las señales, ¿no? Que se van, de los spots que se van a transmitir en radio y televisión, para poderla supervisar, $50 millones, ¿sí? La tiene el INE, y cuando hemos traído a los observadores internacionales o visitantes extranjeros, dicen no puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Nosotros tenemos esa máquina que es como una especie de monstruo procesador de todos los spots y de todas las señales radio televisivas. Y si alguna estación de radio y televisión no transmite en el tiempo, en el horario, conforme a la pauta, el spot, la máquina lo detecta y genera una alerta, ¿sí? Y entonces el INE le manda un requerimiento a la radiodifusora o a la televisora, ¿no? Y le dice que lo pase, y que si no lo pasa, entonces la multa. Y luego viene la televisora, el procedimiento especial sancionador, a aclarar por qué sí lo pasó, por qué no lo pasó, que no se lo mandaron a tiempo, que etcétera, que las especificaciones técnicas del spot, etcétera, etcétera. Esa hiperregulación del proceso electoral en el segmento del mercado de medios, ¿no? De acceso a la radio y la televisión, tiene sus ventajas y por supuesto tiene sus desventajas. Las ventajas, pues es que sí se logra, pues, condicionar las conductas políticas, los
tramos o los espacios de acceso más o menos equilibrar, ¿no? La contienda, sobre todo frente a los que tendrían más capacidad de comprar tiempo en radio y televisión. Pero el problema es que judicializa demasiado el proceso electoral, Carlos, ¿no? Estamos permanentemente metidos en el INE, permanentemente, imagínense, en 2014 los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, esto sigue creciendo, pues necesitamos reforzar la legislación, vamos a crear la sala regional especializada, ¿no? Para poder, que no sea la sala superior, sino que sea la sala regional la que pueda ver el expediente, que no sea la que instruya el asunto, la queja. No es la sala regional la que recibe la queja, la recibe la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que instruye, que puede dictar la medida cautelar para que bajen el spot, ¿sí? O para decirle al medio de comunicación que cumpla con la pauta, ¿no? Y si hay alguna discusión sobre eso, entonces se puede acudir a la sala regional. La sala regional especializada rápidamente, porque para eso son procedimientos especiales, tiene que resolver en unos cuantos días, lo cual le carga con una presión muy fuerte, que también se pueden equivocar porque hay que estar viendo los videos, escuchando los audios, viendo ahí la propaganda para ver si se violó o no, si se calumnió o no, etcétera, ¿no? Y tiene que emitir una sentencia, la cual es recurrible ante la sala superior. Entonces, si ustedes fueran candidatos, asesores de un partido, candidato, o estuvieran en el mercado político electoral, vendieran, diseñaran y vendieran la estrategia, pues incluirían dentro del costo lo que la sala regional, la multa de la sala regional, ¿no? O sea, sí. Y entonces, decir, pues, ¿sabes qué? Nos van a poner una multa de 19,000, de 20,000, de 150,000, la pagamos. Pero el tiempo en que subimos el spot o hacemos el movimiento táctico y el tiempo en que sale la sentencia nos va a dar una ventaja de 5 días y ya lo calumniamos, Después pagamos la multa, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones puede haber? O subimos el monto de las multas, ¿no? O pensamos en otra forma de regulación de este fenómeno. Y la otra es decir, ¿saben qué? Déjenlo a libre juego de las fuerzas del mercado político electoral. Pues yo no sé si esa sea la mejor solución, porque de ahí venimos. Entonces, esto que hemos platicado ahorita es como en síntesis cómo está el tema. Incluso les quiero agregar un elemento que me ha llamado la atención. Ayer que estuvimos en una clase en otro espacio, ¿no? Dentro de la escuela judicial, que es el hecho de que la sala superior ha creado el concepto de equivalentes funcionales. ¿Ustedes saben qué son los equivalentes funcionales? No. Ojo con esto, ¿eh? Seguramente lo van a ver más adelante, pero yo lo adelanto. Hice hasta una nota sobre el tema de los equivalentes funcionales. Miren, en una sentencia que les recomiendo mucho, ¿no? Que es el expediente SUP Rep 700, diagonal 2018. Sí, ese. Por favor, no dejen de leerlo. No es muy extensa la sentencia, tiene unas 60 páginas. El Partido de la Revolución Democrática, ¿sí? Cuestionó la calificación de la falta que hizo la sala regional especializada en contra de una candidata que tenía un programa de radio y que en el periodo intercampaña, ya habiéndose registrado como candidata, ¿sí? O sea, entre febrero y marzo de 2018, en Veracruz, condujo 16 programas de radio, 16 programas de radio, y nunca llamó al voto, porque lo que está prohibido por la Constitución en el artículo 41 es
llamar al voto. O sea, utilizar la propaganda con propósitos de promoción electoral, que es llamar al voto, o llamar a no votar en contra de otro candidato. Entonces, esta persona que conducía el programa antes de ser candidata, siendo candidata y en el periodo de intercampañas, que ese periodo es como de un mes en donde se revisan los requisitos de elegibilidad y se certifica que los candidatos sean elegibles, que sean idóneos, ¿no? Ella condujo esos programas, entrevistó a personas, hablaron de los problemas del país, hablaron de los problemas locales, ¿no? Ella nunca llamó al voto y nadie de los que estaba llamó al voto, pero pues el programa se transmitía por internet, el programa se transmitía por la radio abierta y pues constantemente se estaba mencionando el nombre de ella y todos sabían pues que ella era la conductora del programa y que estaba metida ahora en la política electoral. Entonces, eso fue denunciado. A ella la sala regional especializada le recetó una multa de no más de 20,000 pesos, ¿no? Y a los partidos que la postularon también por no haberla contenido, o sea, una responsabilidad invigilando, o sea, no, esa es bonita esa expresión, o sea, el partido tiene que vigilar y cuidar a sus candidatos, si no lo hace, entonces también le podemos poner una multa al partido, ¿sí? Entonces, y el candidato también tiene que cuidar que el partido haga bien las cosas, porque si no le pasa lo que a Raúl Morón en Michoacán o a Félix Salgado en Guerrero. O sea, le dijeron los estrategas, los abogados, no, hombre, no tenemos precampaña. La convocatoria no incluye una precampaña. Entonces no tenemos por qué presentar ningún reporte de gastos de precampaña. No hubo precampaña. Y resulta que pusieron espectaculares, hubo reuniones, hubo mítines y hubo marchas. Pues claro, la Suprema Corte dice, no me quieras engañar. La Corte tiene una tesis en el sentido de que hay que estarse a los actos materialmente realizados y verificables, no a que si dijiste que va a haber o que no va a haber precampaña en tu convocatoria, sino lo que realmente hiciste, ¿sí? Y si realmente hubo esos actos, entonces te podemos responsabilizar y sancionar. Bueno, eso nada más para tenerlo presente también, ¿no? Pero en el caso de la candidata de Veracruz, y voy a lo siguiente, hay dos aspectos que me interesa mucho que ustedes tengan presente en el marco de lo complejo que es el modelo de comunicación político-electoral, pero que también tiene su sentido y sus objetivos, ¿no? Uno es que el régimen administrativo sancionador, que a través del procedimiento especial sancionador sirve para poder identificar y en su caso sancionar actos irregulares de cuando se viola la pauta o cuando se hacen expresiones calumniosas o cuando se utiliza un espacio de radio y televisión para promoverse electoralmente, o sea, llamar al voto no. Y todas esas conductas en el ámbito electoral no encuadran precisamente en la lógica penal. Carlos, esto es importante, no encajan en la lógica penal. No se puede esperar y exigir, dice la Sala Superior, a la luz de todos los casos que han pasado y muchas discusiones que ha habido, que haya una tipicidad perfecta. No. En materia administrativo electoral sancionador, fíjate, Pablo, ¿sí? No se trata precisamente de delitos electorales. Se trata de infracciones o de faltas administrativas que es producto de el no cumplimiento de alguna obligación, por ejemplo, presentar los informes de pre-campaña, ¿no? O no llamar al voto, ¿no? En un programa de radio y televisión en el periodo prohibido, ¿sí? Antes de que comiencen las campañas, porque entonces está sacando ventaja, ¿sí? Entonces, lo que dice la Sala Superior es, hay cierta flexibilidad para poder responsabilizar y sancionar a quienes cometan este tipo de irregularidades. No tiene que haber una tipicidad perfecta entre la conducta y la previsión de la norma,
porque no la vamos a, hay casos en que no la vamos a poder encontrar. Y por ese camino la Sala Superior plantea otro concepto que es importantísimo: los equivalentes funcionales. ¿Qué son los equivalentes funcionales? ¿No? La Sala Superior, con base en la jurisprudencia, en sentencias emitidas en Estados Unidos hace 20 años, fíjate cómo en materia de comunicación en general y comunicación política en particular, los Estados Unidos y otros países nos llevan una ventaja, avance, ¿no? Dice la Sala Superior: hay que identificar el elemento subjetivo, ¿sí? Que la persona que es candidato o precandidato haya participado en la expresión o en el mensaje, ¿no? Que participe en el programa de radio o en el programa de televisión. Un elemento objetivo: que el mensaje difundido sea transmitido por radio o por televisión. No se requiere el contrato para probar que la adquisición del tiempo, que está prohibido, ¿sí? Y el tercero es que debe determinarse el tipo de propaganda y si hay un vínculo entre mensaje y un beneficio obtenido de ese mensaje. ¿De acuerdo? Esa es la jurisprudencia 4 de 2018, que es muy importante porque de eso estamos viendo todos los días, cada vez que ahora, como Estado de México, Coahuila y demás, que van a comenzar las campañas, que están viendo a quién selecciona, ¿no? Entonces, los aspirantes o los precandidatos pueden incurrir en este tipo de actos anticipados a través de los programas de radio y televisión, mensajes, ¿sí? Y por lo tanto, dice la Sala Superior, hay que hacer un análisis integral y si tratan de engañarnos, si tratan de, como dijo hace un rato nuestra compañera, ¿no? Dijo Pablo, ¿verdad? De que van y ahora hay paquetes que dicen, oye, no vengas al programa, pero yo te voy a estar mencionando durante las noticias. Cuando den las noticias, no vengas al programa o ven al programa, pero no vamos a hablar, no vamos a pedir el voto, ¿no? Pero vamos a hablar de lo importante que ha sido tu trayectoria, de que, cómo eres un gran médico, etcétera, etcétera. Dice la Sala Superior, ojo, porque yo puedo hacer un análisis integral del elemento subjetivo, del elemento objetivo, lo debo hacer, y el tipo de propaganda para identificar el equivalente funcional al llamado al voto. No lo estás haciendo expresamente, pero lo estás haciendo implícitamente. Y a eso se le llama equivalente funcional, ¿no? Viene de unas sentencias que se dieron en Estados Unidos, ¿sí? En donde en Estados Unidos se distingue entre express advocacy, o sea, llamar de manera expresa a votar, pero también hay issue advocacy, o sea, ISSUE, issue, o sea, advocacy, que es llamado a discutir un problema público. Un issue es un tema o es un problema público, ¿sí? A llamar a discutir problemas de la agenda pública. Y también hay issue shame, que es un mensaje simulado o farsante para evitar la sanción, ¿sí? Pero que en el fondo, Pablo, se busca beneficiar al candidato, precandidato o aspirante. Entonces la Sala Superior estableció esta muy interesante distinción entre llamados expresos a votar y equivalentes funcionales, que son, estás discutiendo un tema público, bueno, ese todavía, ¿no? Porque si no también restringiríamos mucho este ámbito de la libertad de expresión. Pero la otra es que si me estás simulando el mensaje del llamado a votar y podemos apreciar que obtuviste un beneficio, entonces te responsabilizo y te sanciono. ¿De acuerdo? Entonces me llamó la atención eso, y vale la pena seguirle la pista, porque
pues hay muchas de esas y la sala regional especializada está atenta de que eso no ocurra. A ver, Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Buen viernes a todas y todos. Pues muy interesante lo que nos comparte sobre los equivalentes funcionales. Funcionales, sí. Me parece que ya nos estamos llenando de ellos, doctor, en este momento, de Sí. cara al proceso 2023-2024, y también en los casos de Coahuila, el Estado de México, por la cercanía del Estado de México a la Ciudad de México. Me parece que ahí es donde vemos muchísimos más casos, pero esto de los equivalentes funcionales se está llenando, doctor, en distintas facetas, así como lo que bien apuntaba Pablo sobre este proceso de simulación de un gran catálogo de servicios que te ofrecen las agencias de relaciones públicas, mercadotecnia política, que efectivamente esa cuota que antes era de pautas de tiempo aire, que era un gran negocio de las televisoras y las radiodifusoras. Eso sí me acuerdo, doctor, que es de nuestra época. Me tocó vivir el proceso 2007 y ese cambio donde llegaban los vendedores de Televisa y TV Azteca, llegaban a los partidos políticos con sus portafolios de paquete, tiempo aire, y cómo se negociaban las tarifas dependiendo de qué partido eras. Si eras de los amigos, el tiempo aire, mismo horario, mismo canal, tenía un precio, y para el que no era amigo, tenía un precio 3, 4 o 5 veces mayor, ¿no? Pero esto de los equivalentes funcionales, me parece que está entrando en el catálogo de los servicios que bien compartía Pablo, que las agencias ya los están ofreciendo, los están implementando, doctor, y ahí habría que ver cómo va a ser el tema litigioso, cómo va a interpretar la sala regional. Me parece que la sala regional especializada se va a llenar de muchos casos, doctor. Me parece que va a ser saturada y bueno, pues habrá que ver si es necesario, aprovechando que estamos en un proceso de reforma electoral, que hay, aparte de la del presidente, hay otras más, que metiéramos este tema, doctor, en la propia reforma para evitar que nos estalle, porque esto de equivalentes funcionales ya está sucediendo y tiene pinta de que se va a acrecentar. Si en la reforma electoral se mete un mecanismo para que no suceda o que la regulación inhiba efectivamente y materialmente suceda, que no estemos recurriendo a mecanismos alternos, las chicanadas, la trampa, el engaño, la simulación. Pero esto de los equivalentes funcionales ya está sucediendo, mi estimado doctor, compañeras, compañeros. Es cuanto, gracias. Claro, sin duda. Yo recomiendo mucho el estudio, sobre todo de la parte final de esa sentencia, 700/2018, porque ahí está desarrollado estos conceptos. ¿Sí? Y pues es algo que, lógicamente, si fuéramos candidatos, si estuviéramos abogados, asesores en el partido o en la campaña, pues es tentador, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para posicionar a nuestro aspirante o precandidato, ¿no? Y y pues bueno, pues es que todavía, además el periodo es muy largo, vean ustedes. O sea, empieza la precampaña en septiembre, normalmente, pero ya las aspiraciones, como se está viendo en el Estado de México, se presentan desde 6 meses antes. Entonces, hay actos anticipados de precampaña que pasan, pues lógicamente, por el tema del modelo de comunicación, ¿no? Y de las expresiones mediáticas. Y fíjense, el registro del candidato se da hasta febrero del año próximo, del año del día de la elección. O sea, hay mucho tiempo para que ocurran este tipo de actos y de que se pueda dar lo que dijo Carlos, o sea, que ya se está dando muchas expresiones que pueden encuadrarse en los equivalentes funcionales. No estás llamando al voto, no estás diciendo que voten por mí, ¿no? O que yo quiero ser candidato y voy a ganar, ¿no? No, pero sí lo estás haciendo encubiertamente.
Sí, es un terreno muy resbaladizo, muy complejo, pero pues así estamos. Porque de qué otra manera le hacemos para poder regular estas prácticas. De otra forma, en un mercado libre, ganan los que tienen más elementos financieros o políticos. Pablo, ese es el punto. A ver, Berenice, adelante, por favor. Gracias. Apago mi cámara porque Sí. luego se traba. Justamente iba a platicar de eso que mencionan. A mí me parece que un equivalente funcional que se ha estado manejando en este modelo de comunicación política reciente han sido las reuniones que están llevando a cabo Morena en el Estado de México, ¿no? O sea, sí nos reunimos, pero no apoyamos. ¿Y por qué menciono esto? A mí me toca participar en el INE en comunicación social, elaborando los boletines de quejas y denuncias. Entonces, eso lo he visto muy, pues ya común, ¿no? Y yo como comunicóloga digo, bueno, es que claramente es una estrategia, ¿no? Es una es una estrategia de comunicación para posicionar. Sin embargo, obviamente, como no sé de derecho, he visto esas lagunas pues que en efecto marcan esto. O sea, y ahorita que lo menciona, digo, claro, o sea, sí es cierto, o sea, sí se analizan ciertos elementos dentro del proyecto, pero no dan para llegar a una regulación y decir, oye, ya no lo hagas, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque no lo están haciendo en el tiempo, todavía estamos lejanos, ¿no? Lo hemos marcado en nuestros boletines. Estamos a un año de la de 24, ¿no? Por ejemplo, entonces... De que inicie el proceso. O sea, sí, exacto. Entonces, y para 23 todavía estamos un poquito, ¿no? O sea, las del Estado de México un poquitito lejanos, pero pues no da para poder regular. Pero creo que significado de equivalente, este concepto, ya lo voy a manejar, o sea, al menos mentalmente, Sí. para poder entender ciertas cosas de los proyectos. Sí, cómo no. Entonces, en esa sentencia ustedes van a ver cómo la Sala Superior confirmó la multa, porque claro, los partidos que defendían a la candidata, pues impugnaron el monto de la multa, impugnaron que ella nunca había llamado al voto. Sí, pero pues es lógico, ¿no? A ver, que un líder de opinión regional que tiene un programa de radio, de televisión, ¿no? O que es un opinador que cada semana está opinando y opinando, el día que logra la precandidatura o la candidatura y la registra, aunque se esté evaluando, ¿verdad? Sigue opinando, ¿no? Sigue opinando. No. O sea, tendría aquí el maestro Pablo que ya no opinar, porque si no, no. Es decir, hace sus reportajes, ¿no? Y es candidato, habría que suspender, es lo que dice la sentencia, ¿no? Porque el sentido es de que no se saque ventaja. Y entonces se entiende, aunque no lo hayas dicho, pero se entiende que incurriste en el supuesto del equivalente funcional. O sea, estás tratando de darle la vuelta, ¿verdad? Y entonces dice, te responsabilizamos a ti y al partido, ¿verdad? A ti y al partido. Correcto, muy bien. Entonces, en el tiempo que nos queda, déjenme cumplir con esta tarea de mostrar, a ver dónde quedó, demostrar digamos, cuáles son los principales elementos, ¿no?, del modelo de comunicación política. Seguramente ustedes ya los conocen, pero fíjense que he tenido algunos problemas, les quiero decir, con la laptop y el programa que estoy utilizando, pero se los voy a decir, ¿de acuerdo? Y ustedes lo conocen, disculpas que no
no lo vaya a poder presentar tal cual, a ver si está por aquí, pero no, de tal suerte que bueno, pero Nos abandonó el maestro. Sí, necesita un equivalente funcional el doctor. sí, aquí estoy de regreso, disculpen, que tuve una fallita aquí. Pero bueno, entonces, la idea es que la primera y más importante característica del modelo de comunicación política es, ahí está, miren ustedes, al costo de haber salido y entrado, ¿no? Es, lo primero, vamos a ver rápidamente algo, ¿no? Bueno, las principales características. Primero, que también se pelea mucho porque se colocara en el artículo 9 de la Constitución el derecho de réplica. Hoy, si hay una expresión que no tiene fundamento, ¿verdad? Y uno pide el derecho de réplica, el medio de comunicación, prensa, radio, televisión, tiene que otorgar el mismo espacio, proporcionalmente el tiempo en donde se presentó la expresión calumniosa a una persona, el derecho de réplica. El IFE en 2007 se convirtió en el administrador exclusivo de los tiempos de radio y televisión. Toda propaganda tiene que ser canalizada a través de los tiempos fiscales que ya mencionamos. Ese 1.5% sigue siendo muchísimo tiempo, porque si multiplicamos 1%, fíjense ustedes, por las, vamos a decir que duraran 10 horas, ¿no? Pero duran 20, son 2 horas más la mitad, 3 horas diarias en cada estación de radio y televisión, multipliquen 3 horas por 2.500. Son muchísimas horas, ¿no? Entonces, multipliquemos 3 horas por 450 estaciones de televisión. Son muchísimas horas. Entonces, no se alcanzan a llenar. Sobra tiempo, ¿sí? Porque la Constitución dice que durante el tiempo de las campañas se otorgará 48 minutos diarios, ¿sí? Para poder transmitir la propaganda. Y entonces, pues sobra tiempo. La verdad es que conforme hay más estaciones, pues multipliquémoslo por el tiempo, el 1.5, y luego pensemos en los 48 minutos diarios, pues, alcanza perfectamente, ¿sí? Las reglas de asignación de tiempo en medios electrónicos, las maneja el INE, o sea, el IFE entonces, el INE ahora, ¿sí? En todo el país, o sea, el INE hace un trabajo impresionante de poder distribuir en todo el país para las campañas federales y las campañas locales los tiempos de radio y televisión. Se regulan las precampañas por primera vez en 2012 y como advertimos desde entonces, ¿no? Pues inmediatamente aparecieron los actos anticipados de precampaña, ya no de campaña, que es lo que estamos viendo ahorita. De allí la importancia de que en términos del manejo de la comunicación, este concepto de los equivalentes funcionales se haya establecido y se aplique, ¿no? Otra cosa que pasó en 2007, se redujeron los tiempos de campaña, pues sí, pero se amplió el proceso electoral en su conjunto porque ahora
se incluyen los tiempos de la precampaña. Entonces, fue algo, porque los tiempos de la campaña se redujeron para diputados, presidentes municipales, presidente de la República, ¿no? Pero se amplió el proceso electoral. Comenzamos en septiembre y terminamos en agosto, ¿no? Cuando la Sala Superior resuelve el último medio de impugnación, ¿no? Y se asignan los diputados de representación proporcional en el caso de los congresos, o simplemente se resuelven los medios de impugnación. Entonces, pues dura mucho tiempo. Hay muchas posibilidades de que haya irregularidades y de que se judicialice el proceso electoral. En cada etapa es un problema, ¿sí? Los tiempos para las campañas electorales se redujeron, dijimos, se suspende la propaganda gubernamental durante periodos de campaña, porque bueno, dijimos, a ver, que no se meta el gobierno, ¿sí? También con equivalentes funcionales, ¿no? Estoy promocionando una vacuna o estoy promocionando un programa social, pero por ahí me meto para apoyar a mis candidatos y romper el principio de equidad en la contienda. Así que no expresiones denigratorias, difamatorias o calumniosas a los candidatos, ¿verdad? Hay que ver, el IFE tiene que verificar las señales de radio y televisión. Lo que les digo, la pauta, esa maquinota de 50 millones de dólares, la supervisa y detecta las irregularidades. Se prohíbe que haya, por lo tanto, personas que incidan. Hoy diríamos en las redes sociales, lo van a ver más adelante en el diplomado. ¿Y las redes sociales? Bueno, ya tenemos lo que yo sostengo que va a ser el futuro, regulación de las redes. Los influencers, ¿no?, que contrataron con el Partido Verde Ecologista, pues les dolió mucho, pero uno de ellos tuvo que pagar 150,000 pesos, todavía lo está litigando, de multa por haber participado en un plan concertado, ¿no? Para que además en el periodo de la veda, ¿a quién se le ocurre?, ¿no?, que son 3 días antes del día de la jornada electoral, Pablo, pues estos influencers mandaron miles de mensajes de Twitter, Facebook, Instagram, no, güey. Hay una presunción de que ahí hubo una operación planificada, financiada e irregular para afectar la mente y la conducta del electorado. Y el procedimiento especial sancionador, que como ya les platiqué, fue producto de una sentencia de la Sala Superior ante la falta de legislación, reglamentación, y que después se convirtió en uno de los principales, se ha convertido en los principales temas de atención judicial, ¿no? En 2014 el modelo de comunicación se reforzó, el INE quedó otra vez facultado como autoridad única para administrar el tiempo de radio y televisión. Los partidos obviamente tienen derecho a acceder a los medios de comunicación social, pero bajo estas reglas. Los candidatos independientes también, aunque de una manera proporcional y la verdad menor, ¿no? No se puede, no solo comprar, es adquirir, porque el artículo 41 de la Constitución desde 2014 dice que una causal de nulidad es adquirir. Ahora, claro, dice ahí tiene que estar plenamente acreditada, sí, pero la Sala Superior dice que luego no hay contratos, sino nada más hay tratos. Por el hecho de que tú aparezcas y te beneficies, opera el supuesto del objetivo y de la integralidad y subjetivo. Está el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el del beneficio. Y entonces, aunque no haya contrato, el resultado es que te beneficiaste. ¿De acuerdo? Entonces aplica la responsabilización o la responsabilidad y la sanción. Entonces, no calumnias. El INE integra el expediente del procedimiento especial sancionador y la sala regional especializada lo resuelve. Su sentencia se puede impugnar ante la sala superior, ¿de acuerdo? El INE puede aplicar las medidas cautelares, o sea, que se baje la propaganda, aunque ya dijimos de la manera más sencilla posible que
hay un tiempo entre que pasa el spot, se presenta la queja, se manda la medida cautelar, se baja el spot y luego se litiga el asunto, pero ya el efecto ya quedó causado, ¿no? Entonces, si se incurre en este tipo de irregularidades, ¿no? Adquirir tiempo en radio y televisión, aún sin que haya, por la vía de un contrato, se puede anular la elección. Esas son las reglas fundamentales del modelo de comunicación política. Surgen, desde luego, muchas preguntas. Las más recurrentes son si no se trata de una violación a la libertad de expresión. La Suprema Corte y la Sala Superior han dicho que no, que se trata de una restricción al ejercicio del derecho de adquisición de tiempo a ir en radio y televisión, pero no a la libertad de expresión, porque nosotros podríamos mañana, los ponemos de acuerdo quienes estamos aquí, vamos y compramos tiempo en radio y televisión, aunque sea un minuto, y discutimos durante un minuto problemas nacionales, ¿no? Pero no llamamos al voto, ¿no? De todas maneras, nadie lo hace porque dicen no, bueno, pero pues sí, te puede invitar Leo Zuckerman a la hora de opinar, o te pueden invitar a un programa de radioeducación. Nada más, ojo, porque si alguien dice, y vengo a decir que voten por Carlos, o por Pablo, o por Giovanna, ¿no? Entonces nos podemos meter en un problema. ¿De acuerdo? Puede haber una multa, ya sea por el llamado explícito o por estar usando equivalentes funcionales. ¿Sí? Entonces, esa sería mi presentación y las ideas que comparto hoy con ustedes. Creo que alguien solicitó, ¿verdad?, el uso de la palabra, o hizo algún mensaje, lo mandó al chat. Berenice. Que los influencers aceptaron transmitir su mensaje el día el mero día de la elección, pues porque desconocen completamente el tema. Si no, yo creo que ni pagándoles, o sea, lo hubieran aceptado. Claro, no, pues no, acuérdense ustedes de los cineminutos, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de los cineminutos que el Partido Verde contrató al Piojo Herrera y a otros más, y que entrábamos al cine y veíamos en la pantalla del cine de repente al Piojo Herrera promoviendo la ecología y no sé qué, ¿no? Entonces, esos son los equivalentes funcionales hoy, pero se tardó la sala hasta 2018 para poder atajar eso, ¿me entienden? O sea, las sentencias de 2018 ya venía sugiriéndolo, pero hasta 2018 en este REP 700, diagonal 2018, ahí ya lo concreta, ¿sí? Y dice, aguas, porque ya me di cuenta, y entonces yo, si los agarramos en esa jugada, los vamos a responsabilizar y a sancionar. ¿Sí? Muy bien, pues entonces, pues espero que se sigan divirtiendo mucho, ¿no? Y aprendiendo en este diplomado. Mi misión hoy era pues un poco rescatar estos antecedentes de cómo es que llegamos aquí, pues porque el Priato pues tenía un acuerdo con los dueños de las concesiones, los titulares de las concesiones de radio y televisión. Cada presidente lo fue negociando. Cuando sobrevino la alternancia y la transición democrática, pues aparecieron diversos partidos fuertes también, se les dio acceso a la radio y la televisión en determinadas proporciones, ¿no? Y claro, siguieron haciendo, ahora dice, pues nada más el PRI, ahora ya el mercado se abrió, todos podemos comprar tiempo de aire en radio y televisión, además es mi amigo, es mi familiar, el dueño de la radiodifusora. Empezó a pluralizarse esos tratos que antes solamente monopolizaba el PRI, y pues hubo necesidad ante los hechos de 2006 que se compró una pauta desproporcionada que coadyuvó a que López Obrador perdiera la presidencia, a establecer este modelo de comunicación, 2007, reforzado en 2014. ¿Sí? Conozco varias investigaciones, expresiones, y podemos verlas, de quienes están en desacuerdo con el modelo que se debe flexibilizar. En la propia reforma electoral, como dice Carlos Oropeza, se han presentado algunas propuestas de legislar bien la ley federal de comunicación social
para que se transparente el dinero que los gobiernos, sobre todo, destinan a los rubros de comunicación social y que podamos dar un paso más para regular este tema. Es un tema complicado, yo ya les comentaba, no es el objeto ahora, lo voy a estudiar un poquito más detenidamente y seguro que nos vamos a encontrar en otro espacio, pero creo que este concepto de la Corte Constitucional colombiana, de que en el ámbito de los medios de comunicación en general y en particular en relación con la política electoral existe un complejo estado de inconstitucionalidad, hay que revisarlo, porque hay muchas implicaciones, ¿no? Hay unas implicaciones con la libertad de expresión, hay unas implicaciones con la equidad en la contienda, hay implicaciones incluso de violencia, ¿no? Incluso, bueno, violencia política en razón de género por las expresiones que se hacen, y las redes sociales han venido todavía a agravar la cosa, porque por el momento es un espacio libérrimo, pero como ya hemos visto, la historia así lo demuestra con la prensa, la radio, la televisión y el Internet, poco a poco se irá regulando. Es irremediable. En la medida en que las redes sociales se posicionen en el mercado de votantes y tengan una influencia en la mente y la conducta del elector, en esa medida va a haber más regulación, ¿verdad? Es como que lo que hemos inventado, los homo y mujeres sapiens, para poder medio arreglar emparejar la cancha, digamos, en esta materia electoral tan pegajosa y tan interesante y compleja. Muy bien, pues ahí me detengo, estimados. ¿Sí? Correcto. Que tengan ustedes muy buen día y muy buen fin de semana. Nos seguimos viendo por estas frecuencias. Carlos, tengo pendiente contactarte, ¿verdad? Luego conversamos. Sí, doctor. Gracias, te lo aprecio. Cuídense mucho y ya saben, bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos ya saben ustedes, pues yo estoy como Raúl Ávila Ortiz en Facebook, sobre todo yo uso el Facebook, y ahora que andamos con lo de las redes, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Raúl Ávila, Raúl, Gracias, Ávila. doctor. Sí, cómo no, Ortiz. Gracias, doctor. Ándale, cualquier cosa.